Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy y esta es la primera parte de probablemente varios videos que voy a estar hablando de las frecuencias del 2021. Como siempre les voy a pedir que usen su discernimiento para resonar con aquello que tomar aquello con lo que resuenan y soltar aquello que no. Aclarando que estas no son predicciones, tampoco son visiones. Nada está escrito en piedra y no me estoy poniendo desde ese lugar. Voy a estar transmitiendo algunas frecuencias desde la frecuencia o desde el canal en el que estoy, que es la creación, lo cual va a dejar de lado probablemente un montón de otras frecuencias que a lo mejor muchos de ustedes están sintiendo, pero que yo no voy a estar comentando porque no hace a mi propósito y mi canal. 2021, hasta hace unos días atrás, se sentía difícil de sentir, hasta que empezó a hacerse bien claro y el primer par de frecuencias que se mostró fue el robo inversión. Sé que muchos quedaron un poco impactados o desconcertados cuando escribí sobre el robo y la inversión y tengo que seguir hablando del robo, incluso tengo que decir muchas veces la palabra robo como frecuencia. Porque les está moviendo como les movió a algunos al leerlo. Probablemente miedos o sensaciones o todavía imágenes o memorias o de verse, ¿no? A uno frente a esa frecuencia de robo. Cada uno tiene la libertad de tomar aquello que lee y como le resuena y hacer un uso de eso para su mayor evolución o no. Y aquellos que les haya generado, no sé, ansiedad o miedo, usen esa frecuencia, traten de despegarse del contenido del posteo, pero tomen esa frecuencia robo, observen lo que les haya generado y trabajen con eso. Y olvídense de cualquier otra cosa de lo que hayan leído. Porque si te generó miedo, te generó ansiedad, te generó sensación de inseguridad, está bueno poder activar eso con un posteo y poder tener la oportunidad de llenarlo de seguridad personal, de trabajo interior, de ver qué es lo que tenés que sanar, ver qué es lo que te está generando verdaderamente ese estado de vulnerabilidad o fragilidad o exposición o lo que fuere, y no encontrarte con una situación real que te genere eso. Entonces pueden tomar todas estas provocaciones para tu mayor beneficio y trabajarlo, o podés hacer lo que a veces se hace y de forma casi impulsiva, que es querer callar al otro. No, no me cuentes eso, ¿no? Los monitos, no quiero ver, no quiero escuchar, no quiero, no quiero ver, no quiero hablar, no quiero que no escriban eso, no cuenten eso, porque me pone mal a mí. Y ahí es donde hay que respetar, primero, la libertad del otro a expresar y tomarlo como una oportunidad. Esto trabaja, esto es trabajar la conciencia y el empoderamiento, es decir, esto que me resonó desde algún lugar, porque claramente me puse nervioso, claramente me hizo enojar, claramente me entristeció, claramente me activó este miedo, me resonó, no me gusta, me asusta, y cuando uno tiene la conciencia dice, bueno, pero lo tomo y veo desde qué lugar me
Se están prendiendo fuego, ¿eh? Desde qué lugar me asustó, desde qué lugar me intranquilizó. Pero separo y dejo la fuente, dejo al otro y no le tiro mi miedo, aunque sea de una forma impulsiva y sin intención de querer callar al otro. La libertad es una de las frecuencias que este año empezó a moverse y a partir del 2021 va a ser cada vez más clara, más evidente, más contundente. Y se va a ver quienes pueden sostenerse en su libertad y en su soberanía y quienes no. Entonces, es mi consejo, todo aquello que les provoque desde mi canal, sepan que tienen la libertad también de irse, porque a veces todo te puede parecer confuso, puedes no entender nada, y a lo mejor es porque no soy tu canal. Y a lo mejor estás escuchándome y seguís sin entender nada, no te enojas ni nada, simplemente decís, no lo entiendo. Pero a lo mejor hay otro canal que quizá en este momento sí podrías entender y sí a lo mejor necesitas. Entonces el discernimiento es clave y es necesario para poder construir siempre desde todo lugar la mejor experiencia para cada uno a cada instante. Cuando hablo de robo, y lo vinculo con la inversión y con la energía del masculino, esta energía que el 2020 era la energía que se está moviendo y se va a seguir moviendo porque hasta el año pasado estuvimos trabajando muchísimo el divino femenino y ahora le toca el lugar al divino masculino. Y la energía del divino masculino que viene a mostrarse en este estado de robo y de inversión es en cuanto al dimensionar. Quien dimensiona, quien mide, quien puede contemplar, quien pesa, comprende, sostiene, es el masculino. Y el robo del cual yo hablo es a nivel energético y a nivel de la humanidad. No somos conscientes, porque de verdad no somos conscientes, porque todavía hay mucha información y mucho evento que tiene que ir revelándose del tamaño del robo. No hemos sentido, no nos hemos llevado a internalizar esa dimensión colosal del robo que se ha hecho al espíritu humano. Cuando eso ocurra, va a ser muy pesado para quien no tenga ese trabajo y ese sostén interior. Por eso, trabajar ese dimensionamiento del robo, que viene no tanto con un evento o con dos eventos, sino realmente entender la evolución del espíritu humano, de la vida humana, de la humanidad completa. Requiere enorme compasión entender eso, medir eso. Nos lleva al 2021, que es energía de inversión, en donde para poder reconstruir empezar a construir las bases, empezar a idear las bases, porque todavía se tienen que demoler las enormes estructuras, y no va a ser de un día para el otro, no va a ser un solo evento. Va a llevar tiempo, va a llevar años, son al menos 5 años. Es toda esta década, yo creo que los primeros 5 años van a ser como los más contundentes. Entonces lleva tiempo. Por eso se trata de un evento singular o individual en tu vida que lo puedes resolver con un sí, no, moviendo de acá a allá, sino esto es un gran tejido en donde estamos todas las
libertades individuales y todas las vidas nos están afectando, estamos afectando y siendo afectados constantemente. Entonces, para poder recrear y hacer uso en esa inversión, tomar decisiones, el 2021 va a ser, y quizás ya lo están experimentando, como preparación para el próximo año y tener esa nueva plataforma, tomar decisiones relacionadas al uso de tu tiempo, el uso de tu dinero en particular, el uso de tus recursos, de una forma que esté alineada a toda esa experiencia, todo ese aprendizaje, más esa nueva visión acuariana que estamos recibiendo, que tiene que ver con esa singularidad. Y eso va a requerir que tu masculino, también tu plano mental, esté claro, consciente, valiente, corajudo, porque hay que animarse a hacer esos saltos, porque eso es lo que va a dar plataforma a que se pueda crear en grande y crear mejor para todos, y que obviamente no va a ser posible si seguimos actuando como hasta ahora, donde el controlador, el control freak quiere hacer todo solo. Necesariamente vamos a tener que abrirnos y aprender a crear grupos, comunidades, redes, asociaciones en donde podamos construir ese puente, ¿no? Porque es un salto, lo puedes ver como un salto cuántico, pero es un puente que te lleva de esta situación en donde ya experimentamos que con esta estructura me genera esto, y para lograr también ese sueño individual, que si ese sueño individual tiene ese espíritu de unión, de amor, va a ser beneficioso para el colectivo. Hay una distancia, y lo pongo acá más arriba, se ve más arriba, porque hay que hacer como un salto, esa es la inversión, hay que hacer quien invierte a veces mucho más de lo que imaginaba, puede ser un número importante en tiempo, en recursos, uno se arriesga, ¿no? Hay una especie de desafío, se tienen que hacer esas decisiones con el corazón, pero va a requerir esa elección, ese jugarse, ese compromiso. Son todas cualidades que el masculino está sanando: el compromiso, la fidelidad, el dejar de pensar en uno y estar pensando y sintiendo por el grupo. Entonces la inversión va a ser necesaria, y la manera en la que tomamos decisiones para poder construir ese puente y hacer ese salto cuántico para poder crear estructuras orgánicas en tu vida individual y en el colectivo. Esto se va a ver empujado, casi forzado, cuando las estructuras que hoy siguen totalmente distorsionadas, en particular los gobiernos, empiecen a querer forzar, por ejemplo, el caso del tema de la vacuna, y empiecen con sus amenazas de si nadie se vacuna, si no te vacunas no puedes viajar, si no te vacunas no puedes trabajar, no puedes volver, que ya lo están diciendo, no puedes ir a trabajar a la empresa donde estás, si no te vacunas no puedes entrar, no sé, a los shoppings, o no puedes ir al gimnasio, o no, lo que fuera. Todas esas situaciones y similares en donde vamos a sentir esa presión, lo que va a generar como decantación. Obviamente muchos se van a enfilar con eso, ¿no? Van a decir, ay, no me quiero perder de mi trabajo, que es el único que tengo, no quiero dejar de viajar en avión. Muchos se van a alinear, pero otros simplemente van a tomarlo como ese boomerang para liberarse, es esa excusa que uno necesitaba para saltar. Eso va a ser también una división muy grande en conciencia, pero necesitamos de esa presión para ser empujados y inyectados. Es como un parto, como si ese tipo de bajada de línea que vamos a ver en todos los órdenes, pero sobre todo en el tema de la vacuna, lo van a usar como el caballito de batalla para
retenernos, ¿no? Retener nuestras vidas. En muchos va a generar el efecto contrario, por eso lo digo boomerang, y siento que va a ser lo que estamos necesitando para ¡pum!, lanzarte a poder entonces tomar esas decisiones que van a implicar inversiones y que naturalmente uno se va a empezar como a unir y a crear nuevas estructuras. Es decir, no puedo, no sé, si tengo que vacunar a mis hijos para que vayan al jardín, bueno, creo otras estructuras de educación. Que no puedo ir a un shopping para comprar esto, entonces creo otras estructuras. Que no puedo ir a un bar porque para entrar al bar hay que estar todos vacunados, entonces crearemos nuestro propio entretenimiento, nuestros propios espacios de ocio, y se va a empezar a crear esa nueva estructura como consecuencia. No todos van a necesitar ser presionados, empujados, pero colectivamente sí. Vamos a tener como el motivo, ¿no? Esa motivación ya colectiva a crear lo nuevo. Es como si todavía si estás dudando o te falta o la excusa o todavía, no sé, sospechás que bueno, a lo mejor no va a ser tanto. Bueno, eso te va a dar como el coletazo para decir, no, sí, hay que abrirse a lo nuevo y crear. Esto probablemente dispare un montón de dones o va a hacer que también internamente esas ideas que quizá tenías, esos sueños que quizá tenías como deseos en tu pasado de cómo me gustaría si hubiese, no sé por qué digo bar, pero un bar que sea así, así, así. Bueno, a lo mejor sos parte de esa inversión, de ese espacio de creación. Se van a empezar a crear esos espacios de creación para ir ideando las nuevas estructuras. Por supuesto, nada va a ser definitivo, sientan la garganta, nada va a ser definitivo. La creación de estas estructuras es mucho trabajo. Yo trato de transmitir siempre ese espíritu de renovación, pero también con mucha conciencia, ¿no? Porque va a requerir mucho trabajo, porque parte del aprendizaje justamente que necesitamos como seres humanos es trabajar en equipo. Tiene que ver con la vulnerabilidad, el ser honestos, el aprender a trabajar en mesas redondas y no en estructuras piramidales. Tiene que ver con aceptar también los finales, que cuando bueno, se llega a un final en esos vínculos, se desarman esas estructuras y para poder recrearse de otras, esa movilidad, sea en formas de asociación y también en los vínculos individuales. Tenemos que aprender a trabajar la tolerancia y, como siempre digo, la conciencia de integración, que no es la integración con la que estas estructuras inorgánicas trabajan o te quieren hacer creer que son inclusivos, porque no son inclusivos. Lo único que hacen es una bajada de línea para ser todos iguales y te fuerzan, de vuelta hay un forzar a aceptar al otro y tener que ser como el otro. El gran desafío que tiene la humanidad es aprender a que somos todos, cada uno de un color distinto, y tener que aprender a convivir, no solamente respetar que cada uno es de un color diferente y eso no amenaza tu color, sino a crear en esa diversidad. Y crear de manera, por eso digo mesa redonda, para que esa estructura que se cree realmente pueda ser plena para todos esos colores que la integren. Incluso si es un vínculo a nivel íntimo, ¿no? Con tu pareja o lo que fuere. En donde sientan los riñones, ese dar y recibir sea pleno y ambos se sientan reconocidos, valorados y con la flexibilidad de poder recrearse de forma permanente. Estos son principios de construcción. Sigo teniendo esa mente de arquitectura, me baja cada tanto.
son principios de construcción completamente flexibles donde vamos a tener que aprender de esa flexibilidad y de ese cambio, ese shape shifting, ese cambio de forma y de realmente cuando empezamos a dimensionar que no se trata solamente de tener la idea de lo que quiero, sino de aprender al cómo hay que construirlo, porque también ese cómo ha estado, se ha enquistado y no era sano la manera en la que se construía o creaba en este mundo que ya terminó. Por ejemplo, en la producción de alimentos. No es solamente el alimento que quiero crear, sino el proceso de producción. Entonces hay un montón de factores a la hora de crear que hacen que uno inevitablemente tenga que incorporar a otros puntos de vista, que se tenga que instruir, que tenga que abrirse para poder realmente crear algo que sea orgánico. Sobre todo que tenga orgánico y que tenga esa flexibilidad de poder ajustarse y cambiarse a medida que se va creando. Esto obviamente para quien es un control freak lo puede llegar a alterar mucho, porque esto es como tener un proyecto y desde el momento de que se inicia el proyecto hasta que se termina, generar un montón de cambios y esa no es la idea del espíritu de planeamiento. Acá no va a haber casi un planeamiento, acá va a haber un camino a transitar y que te va a hacer como acomodarte. Pero cuando la estructura o esa sinergia, porque eso es otro de los puntos claves del 2021, la sinergia entre todos esos colores, esas personas que involucradas son uno, porque está ese compartir de esos valores, de esa ética, de esa honestidad, y todos están tirando, absolutamente todos están tirando para el mismo lugar. Entonces, no importa qué tan grande sea lo que están creando, se puede mover sin deformarse, porque va a haber mucho movimiento, mucho ajuste también, y para eso esa base es donde tiene que estar el foco. Por eso la inversión se va a ir ajustando. La inversión va a ser tomada o va a ser dimensionada en función del aprendizaje que tengamos sobre el robo. Entonces, por eso es tan importante aceptar el robo y de vuelta los cambios, lo siento. Es importante animarse a ver la verdad tal y como es. Es importante que aceptemos lo que se vaya develando, por más susto o por más desagrado que genere, porque sin esa medición, sin esa comprensión, vamos a continuar trasladando, aunque sea inconscientemente, esos patrones en las nuevas estructuras. Entonces hay que aprender de todo este proceso y que obviamente el proceso interior se refleja en ese proceso colectivo. Por eso, si una palabra, un posteo, un video mío te provoca y te genera decir, no, no escriban eso, o me asusta, o no quiero más sustos, trabajar en esos sustos, porque es importante llegar hasta el fondo, dimensionarlo, para que tu propia estructura, tu propia dimensión sea la perfecta, para que entonces vos puedas recrearte de una forma sana, feliz y que te sostengas a lo largo del tiempo, más allá de los cambios que la vida misma te va a presentar. 2021 viene con mucha cimiento, estructura, dimensionamiento, lo veo muy matemático, muy de tomar medidas, y probablemente tomar medidas también sea el reverso del se van a tomar medidas de ajuste, mucha medida de ajuste. No lo veo contundente para el 2021, sí lo siento porque está claro, es parte de la frecuencia de inversión, dinero, se va a empezar a ver mucho ajuste. Yo les diría que para los que tienen todo su dinero puesto en bancos, empiecen a sacarlos. No va a haber una caída de los bancos en el 2021, pero sí van a empezar a haber ajustes. Los bancos, de hecho, es una estructura que va a caer. Pero van a haber ajustes.
Y esto también, el lado B, el lado positivo, es que todos esos ajustes van a también llevarte a crear nuevas fuentes de dinero. No necesariamente tenemos que volver al trueque, no. Es cambiar es el cambio de la frecuencia de escasez, por eso se hacen los ajustes, a la abundancia, porque cuando uno está en frecuencia de abundancia no hay necesidad de ajuste. No hay necesidad de achicarse, no hay necesidad de reducirse, pero sí van a haber ajustes y creo que por ahí también, así como en el caso de la vacuna, van a querer generarte ese miedo y apretarte para que te sigas enfilando bajo sus filas. Esta conciencia de escasez va a ser clave y es lo que se va a tener también que hacer evidente. Y tiene que ver, obviamente, con un poquito la frecuencia que hice en el video pasado de transmitir de la celebración, ¿no? Del recupero del gozo. Va a ser un mundo de ajuste, un mundo de privaciones, un mundo de amenaza, un mundo de premio y castigo, ¿no? De si no haces esto, no vas a tener lo otro. De si no haces esto, no vas a poder hacer lo otro. Y así, o el mundo de la abundancia, el mundo de la libertad, en donde uno no necesita el permiso de nadie para hacer, en donde uno se basa en el respeto y en donde nunca falta nada. Esta es la primera frecuencia del 2021, mucho trabajo con el masculino, pero es importante tener esas dos visiones y dimensionar cómo todo ese mundo de la escasez literalmente va en contra del espíritu de la nueva tierra, que es el gozo y la unión y la celebración. Y hay que aprender a sintonizarse con eso. Y también a elegir, bueno, ya se ha elegido qué vida uno quiere tener. Pero esas medidas que se van a tomar de ajuste y de forzar, se van a vivir y se van a vibrar como eso, ¿no? Achique, ajuste, angustia, limitación, escasez. O sea, está claro, es como, te tengo que apretar más, probablemente aumenten impuestos, tengo ajuste, va a haber ajuste. Y también puede ser un buen ajuste de decir, me encarrilo en este canal, esto es lo que quiero ahí, me ajusto mis tuercas en esto, me decido, por eso la inversión, me juego con esto y dejo atrás todo ese otro mundo. Así que robo, dimensionar todo lo que aceptar, abrirse, también sacarse ese robo interior, ¿no? Que te estabas dejando robar, que te estabas robando vos mismo, para poder dimensionar, ser un buen inversor con tu energía vital, con tu tiempo, con tu recurso, con tu felicidad. Que estén muy bien.